Hola, ¿qué tal? Te invito a que te suscribas al canal y a que le des like a este video si te es de utilidad. De esta manera me ayudas a seguir creando mayor contenido que te pueda ayudar y apoyar en tus actividades. Muchas gracias de nuevo por tu suscripción y por tu like. ¡Hasta pronto! La aparición en Francia del naturalismo coincide con un periodo muy convulso políticamente en Europa, como lo fue el siglo XIX, y de manera especial en Francia, donde tras la Revolución de 1848 se produjo un sentimiento de desengaño social y desilusión política que aparece reflejado en la novela a través del realismo y el naturalismo. El fracaso de las utopías sociales unido a la importancia del progreso tecnológico y científico conllevaron en el arte una nueva mirada más cercana al pensamiento racionalista que al espíritu del idealismo, tal y como se observa en las teorías científicas y sociológicas del momento, y su especial fijación por el positivismo y la experimentación. Unida a esta situación, la Revolución de 1848 provocó en Francia una auténtica crisis de la burguesía que supuso además el primer gran desastre del sistema capitalista. Desde este preciso momento histórico y social, el naturalismo propone otra manera de contemplar el presente que rodea al escritor, quien intenta entonces centrar su mirada en lo particular, en lo concreto, en lo individual, de la vida cotidiana, huyendo de lo abstracto y de todo aquello que no pueda ser objeto de una observación directa. Por lo tanto, la realidad observada es otra de las diferencias entre el naturalismo y el romanticismo. Ya no resulta válida esa mirada evasiva hacia el pasado o hacia lugares lejanos, sino que al naturalismo ahora le interesa es la representación del observable y cercano desde un análisis racionalista. La escritura naturalista supone, pues, un tratamiento diferente de la temática de las novelas, situándose para ello desde la perspectiva y la experiencia de la vida cotidiana. Por lo que al priorizar los novelistas la contemplación y reproducción de su realidad contemporánea, marcada por la revolución industrial y el capitalismo liberal, afloran en sus páginas temas como la injusticia social, el proletariado y la decadencia de la burguesía, el alcoholismo, el adulterio o la prostitución. Es decir, una realidad político-social del momento en el que escriben profundamente marcada por el revolucionismo imperante. Este interés por una temática que huía de idealizaciones y codiciaba mostrar todos los aspectos de la realidad, incluidos también los considerados más oscuros, supuso la reacción contraria del sector tradicionalista a este movimiento y el hecho de que en un primer momento se relacionara y se redujera a la vez la estética naturalista y el gusto por lo sórdido, lo erótico o lo sucio. Más allá de estos matices, conviene recordar que la verdadera columna vertebral de la poética naturalista es la experimentación artística. Se produce una proliferación de retratos centrados en la enfermedad y en el dato fisiológico, auspiciada por el afán científico. De este modo, la destrucción del cuerpo se convierte en protagonista de numerosas descripciones en las que los novelistas experimentan con la pluma a modo de bisturí. Igualmente, en su aspiración por reflejar de la forma más fiel posible su contemporaneidad, los escritores aportaron, en la mayor parte de los casos, una crítica del estado moral de la sociedad. Muestra a su vez del afán de denuncia existente tras los retratos de las desigualdades y de las relaciones entre la burguesía y la lucha de clases. Si la novela se revela en el realismo como el mejor instrumento para analizar la realidad social, con el naturalismo francés
se despierta a la vez en ella una conciencia crítica, que se trasladará después a la literatura española. Esta fundamental relevancia que cobra pues la contemporaneidad en la creación naturalista consiste que sea la novela el género preferido por esta estética, y aunque este movimiento hizo algunas incursiones en el teatro, estas fueron menos significativas. Sin embargo, sí sobresalieron las obras del dramaturgo francés Henri Becker, Les Corbeaux y La Parisienne, y del escritor alemán Gerhard Hauptmann, Antes del amanecer o Los tejedores, entre otras. Asimismo, cabe destacar la fundación en Francia en 1887 de Le Théâtre Libre por el autodidacta André Antoine, donde se promovía trabajar en escena la naturalidad, intentando imitar así los movimientos y las acciones humanas para representar los textos teatrales de la forma más cercana posible a la realidad. El naturalismo es un movimiento literario de la segunda mitad del siglo XIX que nace en Francia y se importa desde ahí al resto de países europeos e hispanoamericanos. Pretende a través del arte una representación de la naturaleza, de la vida sensible y observable mediante los sentidos, en la que prime la realidad por encima de la idealización. Su concepción estética está vinculada directamente con el realismo, del cual parte para desarrollar su experimentación artística en la literatura. El principal representante del naturalismo es Émile Zola. Este movimiento germina en la obra maestra de Gustave Flaubert con Madame Bovary. Asimismo, entre los precursores de esta estética encontramos a Honorato de Balzac con el padre Goriot y a los hermanos Goncourt con René Mauperin, y especialmente con Germain Lancertot. No obstante, el primer manifiesto del naturalismo es el prefacio que escribe Zola en 1868 a su segunda edición de Thérèse Raquin, novela que supuso además el acta de nacimiento de la escritura naturalista. El autor francés anunció en su célebre prefacio algunos de los preceptos novelísticos que pretendía seguir su narrativa, reconociendo que había intentado aplicar a su novela el análisis científico y retratar el estudio de los temperamentos bajo la presión del medio ambiente. La publicación de Thérèse Raquin supuso un auténtico escándalo, principalmente por la crudeza de su forma, marcada por lo fisiológico en las pormenorizadas descripciones de los cuerpos en descomposición, de la morgue, y la nueva manera de la pluma naturista de retratar la decadencia mental y física de los protagonistas. Si bien el propio Émile Zola argumentaba una fuerte oposición del naturalismo con el romanticismo basada en la supremacía de aquello que puede ser observado en una realidad tangible frente a la ilusión de lo imaginario, una de las principales diferencias entre romanticismo y naturalismo radica en la forma, ya que la estética del segundo aspira a cimentarse en la observación y en la experimentación, basándose para ello en las diversas teorías en boga de la época como el determinismo y el cientificismo positivista. Es por ello que resulta fundamental tener en cuenta la enorme importancia de la ciencia y el progreso de la sociedad decimonónica para entender el particular interés de los escritores naturalistas por la documentación previa desde la que construían sus novelas. Estos, en su afán por representar la realidad de la manera más fielmente posible, se propusieron traspasar los métodos de la ciencia experimental a la novela. Así, la escuela determinista liderada por Taine y Darwin sostenían que el hombre estaba marcado por su herencia genética y por la influencia del medio social. Teoría que puede observarse fácilmente en la mayoría de obras de Zola, desde Thérèse Raquin a toda la serie de Le Rougon-Macquart.
a través de unos personajes marcados por el determinismo y sus acciones y confinados por tanto a una existencia concreta o destino del que resulta imposible escapar. Las huellas de este pensamiento y de las diversas corrientes filosóficas del momento, entre ellas el positivismo de Comte con su priorización del conocimiento empírico racional, limitando el conocimiento científico exclusivamente a los datos empíricos. Se plasman en la estética naturalista, influenciada y fascinada a la vez por los incipientes avances en el desarrollo científico de aquellos años. Para Darwin, toda vida se explica por la teoría de la evolución, y aunque esta teoría no era del todo nueva, sus fundamentos científico-naturales hicieron que el evolucionismo fuera una auténtica revelación en la época. De hecho, en el siglo XIX, la fascinación de hombres y mujeres por la ciencia era tal que la primera edición del Origen de las Especies, de 1250 ejemplares, se agotó en un solo día. Esta exaltación científica del 800 radica en parte en los numerosos inventos que durante aquellos años salieron a la luz, y muy especialmente el de la fotografía, que supuso una manera diferente de representación mecánica de la realidad y todo un reto, por tanto, para la representación literaria. Se afirmaba que el naturalismo era un arte indelicado, indecente, obsceno, expresión de un concepto del mundo simple, materialista, instrumento de una propaganda democrática grosera y bastante presentada, una colección de aburridas, intrascendentes y licenciosas trivialidades, una representación de la realidad que describía en el hombre solamente al animal salvaje, carnicero e indisciplinado, y en la sociedad solo la obra del exterminio, la disolución de las relaciones humanas, la destrucción de la familia, de la nación y de la religión, que era en una palabra destructor, opuesto a la naturaleza y hostil a la vida. La generación de 1850 defendió contra el naturalismo solo los intereses de las clases superiores, mientras la de 1885 defendió contra él a la humanidad, la vida creadora, a Dios. La gente se ha vuelto tal vez más religiosa, pero en un modo alguno más sincera. Uno de los dramaturgos más importantes del naturalismo fue August Strindberg. August Strindberg era 21 años más joven que Ibsen, era hijo de padres no compatibles que tuvieron 8 hijos y quebraron. Intensamente sensible, propenso a las lágrimas, detestando la escuela, pero lleno de curiosidad, adoraba a su madre que murió cuando él tenía 13 años, y le molestaba el inmediato matrimonio de su padre con su ama de llaves. Esto era un trasfondo clásico para una persona emocionalmente inestable. Él era temperamental, melancólico y difícil, incapaz de concentrarse en ningún trabajo durante mucho tiempo. Durante su adolescencia fue una miseria para sí mismo y para los demás. Aunque con el tiempo empezó a ganarse la vida como profesor y tutor, una profunda inquietud le impidió dedicarse permanentemente a un trabajo estable. Con el tiempo se dedicó al teatro. Fracasó como actor y probó suerte escribiendo obras de teatro. Se basó en una amplia gama de temas: religión, filosofía, libre pensamiento. Ninguno tuvo éxito. Dejó el teatro y se dedicó al periodismo, y después de vuelta a la actuación. Luego volvió al periodismo. Sufrió mientras tanto de una sensualidad rencorosa. Necesitaba desesperadamente la amistad de una mujer, pero no podía entablar amistades duraderas. Tenía 26 años cuando se enamoró verdaderamente, y entonces fue de una mujer casada que también era actriz. Aunque el poco éxito que tuvo se debía más a su belleza que a su talento, su nombre era Siri von Essen. En 1877 se casó con Siri y durante varios años fueron felices. Master Olaf, una obra que había escrito algunos años antes,
se produjo con éxito. Escribió su obra de hadas para niños, Los viajes de Lucky Peter y Su respuesta a una casa de muñecas, La esposa de Herr Benck. A Strindberg no le importaban las llamadas mujeres emancipadas de Ibsen. Y luego el matrimonio tomó un inevitable giro a empeorar. Su médico le recomendó un viaje a París. Aunque todavía no había tenido éxito como dramaturgo, no le faltaban admiradores literarios. Disfrutó de la amistad de Volson, del distinguido crítico danés Georg Brandes, y con el tiempo del propio gran filósofo Friedrich Nietzsche. Al no encontrar serenidad en París, se mudaron a Suiza, donde Strindberg publicó un libro de historias llamado Casado, que describía algunas de los odios y tensiones de su vida con Siri. El libro se convirtió en una sorpresa de moda como Fantasmas, que acababa de aparecer en Suecia. Strindberg fue procesado por blasfemia. Regresó a Estocolmo y dirigió su propia defensa, viéndose a sí mismo como una figura heroica, como Brand de Ibsen, que defendía los derechos de libertad de expresión y de integridad personal. Para entonces, su matrimonio con Siri había adquirido cualidades de pesadilla. Aunque había momentos en los que la amaba con devoción, continuamente se sentía desgarrado por los celos, el odio y todas las emociones de una mente excitada y desequilibrada. Fue en ese estado de ánimo que escribió su primera obra maestra dramática, El Padre, en 1887. Esta es la más sencilla de sus obras. Trata sobre un capitán que encarna muchas de sus profundas ansiedades, duda sobre la paternidad de su hijo, duda sobre su propia cordura, relaciones intolerables con su esposa. A esta excelente obra siguió un año más tarde con Señorita Julia, en 1888. La espantosa historia de una aventura entre una muchacha aristocrática degenerada y el ayuda de cámara de su padre. Ambas obras fueron puestas en escena por Antoine, quien ayudó a Strindberg a darse cuenta de las posibilidades dramáticas de la obra en un acto. Atrapado por un nuevo entusiasmo y pensando en la creación de un teatro enteramente dedicado a la producción de sus propias obras, rápidamente escribió Los Acreedores, una obra maestra psicológica que él mismo consideraba una de sus mejores obras. El más fuerte, la última de estas obras, es quizá la más representada de todas sus obras, ya que aborda el tema sexual. Actitudes de las mujeres hacia los hombres de la manera más sutil, al tiempo que muestra una considerable originalidad en su construcción. Consiste en un diálogo entre dos mujeres, solo una de ellas habla y es la silenciosa, por lo que aparece al final de la obra quien es la más poderosa de las dos. Desgraciadamente para Strindberg, el teatro inaugurado en Copenhague se derrumbó junto con su matrimonio. Fue a Suecia en 1891 y se divorció de Siri. Durante un tiempo conservó su capacidad de escribir y alrededor del año 1893 produjo una colección de obras de teatro en un acto que tratan de manera permanente algún aspecto de las relaciones sexuales. No estamos tan bien preparados para las obras de un acto como para que este fascinante grupo pueda permanecer sin el beneficio de una traducción competente. Sus títulos son Débito y Crédito, Primera Advertencia, Frente a la Muerte, una pequeña obra muy conmovedora, Jugando con Fuego, muy bien elaboradas, Madre Amor, El Vínculo. La separación de Siri dejó a Strindberg atormentado por emociones encontradas y fue en ese estado de ánimo que contrajo su segundo matrimonio, esta vez con una joven periodista austríaca llamada Frida Uhl. Fue aún más desastroso que el primero y duró menos de un año. El éxito del Padre, que se había representado por segunda vez en París, llevó a Strindberg de nuevo a Francia, pero los años comprendidos entre 1894 y 1896 fueron los años a los que más tarde se refirió como su infierno. Su interés por la química y la física iban en aumento.
vivió recluso, se chamuscó los dedos realizando experimentos químicos, se dedicó a la alquimia, indagó en el ocultismo y la magia negra, estuvo en varias ocasiones en prisión, en el hospital siempre rechazando la amistad, rechazando la caridad. Durante un tiempo, para ser franco, estuvo enojado. La lealtad de sus amigos, especialmente la madre de Frida, la filosofía de Swedenborg y las promesas de la Iglesia Católica le devolvieron la cordura. En realidad nunca se hizo católico. En 1898 regresó a Suecia y a algo parecido a aproximarse a la vida normal y se puso a trabajar en un nuevo grupo de obras menos subjetivas, pero no por ello menos significativas de su producción. Las más conocidas de estas obras son la saga Volsunga de 1899, Gustavus Adolphus de 1900 y Eric XIV. Luego están las tremendas obras en las que continuó resolviendo los problemas sexuales que había descrito por primera vez en El Padre. En Crimen y Crimen, en 1899, aborda la muerte de su primer hijo y el sentimiento de culpa que le dejó. En La Danza de la Muerte, de 1901, su estado de ánimo es más envolvente. El tema son las relaciones de una pareja que lleva 25 años casada, que vive en una fortaleza de granito en una proximidad ineludible, que se detestan pero que no pueden separarse hasta que la mujer logra matar al hombre, no con algo tan tosco como un cuchillo o un veneno, sino con pura malicia mental. Esta obra ha llevado a mucha gente a describir a Strindberg como el misógino supremo. Esta es una visión muy superficial. Strindberg era violentamente crítico con las mujeres, dispuesto a exponer y describir cada pequeña debilidad en ellas, no porque las detestara, sino porque las adoraba, porque era incapaz de establecer relaciones satisfactorias con ellas, porque lo frustraban. A cualquiera que hubiera odiado a las mujeres no le habría importado como le importa a Strindberg. En este sentido, La Danza de la Muerte es quizá su obra maestra. Luego se aventuró por tercera vez en contraer matrimonio. Su elección fue Harriet Bosé, una joven actriz fresca y hermosa. Nuevamente su relación se agotó después de un par de años, pero no antes de que Strindberg escribiera algunas de las más originales de todas sus obras. Estaba preocupado por la mortalidad, por las dificultades personales, por el fracaso, pero lejos de someterse hace un intento prodigioso de descubrir una especie de libertad, de sacudirse la inutilidad de las cosas carnales. A Damasco en 1898, entre 1898 y 1904, La obra de los sueños en 1902, no son fáciles de entender porque están algo complicadas. Hola, ¿qué tal? Te invito a que te suscribas al canal y a que le des like a este video si te es de utilidad. De esta manera me ayudas a seguir creando mayor contenido que te pueda ayudar y apoyar en tus actividades. Muchas gracias de nuevo por tu suscripción y por tu like. ¡Hasta pronto!